Por esa razón es que existen fenómenos aún dentro de la iglesia que nosotros los pastores muchas veces no podemos entender. Porque la unidad dentro de la iglesia y la cabeza que es Cristo Jesús, Jesús lo está comparando al matrimonio, o lo está comparando el apóstol Pablo al matrimonio, diciendo: así como hay una unidad dentro de el matrimonio, así es la unidad que debe de existir con Cristo Jesús. Porque Él es la cabeza. Y escuche bien, porque la cabeza regularmente es la que lleva la responsabilidad, pero también la cabeza es la que dirige. Entonces Jesús es el que dirige a la iglesia. Nosotros no le decimos a Jesús qué es lo que queremos que Él haga, si Él ya lo hizo todo. Ahora es Jesús el que nos dice a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros venimos a Dios, cuando venimos a la iglesia, cuando encaminamos nuestros pasos al servicio de Dios, somos nosotros los que nos sometemos a lo que Jesús dice, a lo que Jesús quiere, a lo que Él nos está mandando a hacer. Entonces, ¿quién es el que dirige la iglesia? Es el Señor. Yo no le voy a decir a Jesús: Señor, haz tú esto, haz lo otro. No puedo. Él es el que me tiene que decir a mí: te llamé para que hagas esta función dentro de mi cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice que él mismo constituyó apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros. Él los constituyó para que la iglesia vaya siendo dirigida por su Santo Espíritu, que dirige a sus siervos. Entonces Dios nos está dirigiendo a nosotros hacia toda verdad, hacia toda justicia. Es Dios. Amén. Y dice 1 Corintios 13:11: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La misma comparación. Jesús sigue siendo el que dirige a la iglesia en general, a su cuerpo. Cuando Cristo venga, dice la Biblia que el Señor un día vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces está diciendo que el Señor va a venir a traer a los que son de Él, a la iglesia. El rapto de la iglesia o el arrebatamiento, eso es inevitable, es un acontecimiento que va a pasar. Pero ¿a quiénes se va a llevar el Señor? A los que son de Él. El Señor se va a llevar a su iglesia. Pero ¿por qué entonces yo y usted todos nos tenemos que dejar dirigir por Dios? Porque Él es el que nos dirige. ¿No le pasa a usted muchas veces que en la iglesia queremos como hacer lo que nosotros queremos? Queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos. Cuando dice el Señor: yo soy el que dirijo la iglesia, y ustedes hagan lo que yo les digo, porque ustedes son ciudadanos del reino celestial. Y un ciudadano dentro del reino tiene derechos y tiene obligaciones. Y dentro de los derechos que tenemos es pedirle a Dios todo lo que queramos. Él ya sabe que tenemos necesidad y Él va a suplir nuestras necesidades. En términos de la fe y en términos como el Señor dirige a la iglesia, no somos nosotros los que nosotros queremos, en otras palabras, manipular a Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos. No, es Dios el que te dice a ti y me dice a mí cómo y qué se van a hacer, cómo se hacen las cosas y qué es lo que se va a hacer. Esto es algo que muchas veces cuesta entender.
Porque en verdad, a veces quisiéramos nosotros que la iglesia, ay, ¿por qué no se hace eso? ¿Y por qué no se hace lo otro? ¿Y por qué no hacen aquello? ¿Y por qué no hacen lo otro? Si no se hace es porque Jesús no ha dicho que se haga todavía. O se hace, pero en el tiempo de Dios. Porque es Dios el que dirige la iglesia, que está dentro del marco del tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo. Yo recuerdo aquellas oraciones, ¿verdad? De que mucho tiempo atrás, incluso antes de yo ser convertido al camino del evangelio, muchos oraban y le decían al Señor, Señor, ven pronto, que vengas pronto. Y le decían al Señor que viniera y que viniera sin importarles que yo me iba a perder. Y muchas veces nosotros también queremos orar sin orar, pidiéndole a Dios misericordia por aquellos que realmente no han sido alcanzados. Hay miles y millones de personas que todavía no han sido alcanzados por el poder del evangelio. Todavía no han sido bautizados, todavía no han sido ganados. Hay millones de personas que no han escuchado el nombre de Jesús. Y muchos queremos que el Señor venga. La pregunta es, ¿cuándo nosotros vamos a estar comprometidos a ir a predicarle a esas almas de que Cristo pronto viene? Entonces en el hogar y en la iglesia sucede similar. Porque en el hogar Dios le dio al hombre una responsabilidad. Dirige tu casa, ordena tu casa, dirige tu esposa, dirige tus hijos. Y el hombre tiene que estar atento para poner el orden dentro del hogar, así como Cristo pone el orden dentro de la iglesia. Entonces el apóstol Pablo le da una figura muy especial a cómo el Señor dirige la iglesia. Y yo me alegro mucho porque hay veces que yo le he orado al Señor oraciones bien locas. En verdad, en lo que llevo de vida y lo que llevo en el evangelio, en 2 ocasiones le he dicho al Señor, Señor, ya no aguanto más, quítame la vida. Y el Señor no ha querido. Imagine que Jesús escuche mi oración, la primera oración, ustedes no me hubieran conocido a mí, no hubieran sabido de mí. Pues sí, porque Dios me ha dicho, ¿quieres que te quite la vida? Vámonos. Ya. No, todo a su tiempo. Y Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Hasta para dar el crecimiento a la iglesia, el Señor tiene su tiempo. El darte a ti la oportunidad de que tú prediques el evangelio, tiene su tiempo. El darte a ti la oportunidad de levantar tus manos y adorar al Rey de Reyes, tiene su tiempo, tiene su momento. Y lo mismo es cuando nosotros hacemos oraciones locas. Dios dice, tú no sabes para dónde vas, no sabes qué vas a hacer, tú no sabes todavía lo que estás pidiendo. Porque en momentos difíciles todos tendemos a orar locamente, a pedir lo que no entendemos, lo que no pensamos. Estás pasando un problema, estás en una cama, estás con una enfermedad, tienes un problema. Y tú puedes decirle, Señor, hasta aquí llegué, ya no más, ya no quiero servir, ya no quiero trabajar en tu obra. Señor, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero hacer tal cosa. Y que si tú no sabes que ese pequeño problema que Dios está permitiendo en tu vida es para pasarte a otro nivel de unción, a otro nivel de llamado. En los hombres de Dios en la Biblia encontramos que muchos no querían ir a predicar, muchos no querían servir, muchos no querían trabajar en la obra, hasta que Dios lo pasó por un proceso. Y ese proceso es necesario a veces en nuestras vidas. Es necesario que Dios nos pase por el proceso de la prueba, el proceso a veces del desánimo, del desaliento. Porque si todo en el camino del Señor fuera fácil, todo el mundo fuera cristiano, todo el mundo estuviera en la iglesia. Porque es fácil. En el camino del Señor vamos a encontrar momentos duros, momentos difíciles. Pero los momentos duros o difíciles,
Dios los permite para que nuestra vida sea reforzada, para que nuestro nivel espiritual crezca, para que aprendamos a madurar en el Señor. Por eso Dios lo permite. Hebreos capítulo 12, el verso 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pasar el momento difícil de la muerte era fácil. Era fácil para Jesús dejar el trono de gloria donde él estaba. Fue fácil decirle al Padre: sí, está bien, Padre, si quieres tú, yo voy a la tierra a morir por ese montón de pecadores que hay abajo. No fue fácil. Pero dice la Biblia: despojándose él de todo y del peso que él tenía, de la autoridad que él tenía, él siendo el rey, siendo el grande, siendo el inventor de todas las cosas, vino y se humilló y se hizo hombre para darnos a entender que sí se puede. Aunque seamos humanos, se puede crear dentro de nosotros la naturaleza divina de Dios. ¿Para qué? Para que entremos confiadamente al trono de la gracia y para que encontremos el oportuno socorro. Despojémonos, dice el escritor del libro de Hebreos, de todo peso, de todo pecado, para poder tener un acceso al trono de la gracia. ¿Y cuánto queremos estar ahí? Entrar en el trono de la gracia, entrar en esa dimensión espiritual, no es algo fácil, no es una tarea sencilla. Es una tarea un poco difícil, porque tú y yo tenemos que mantenernos conectados con Dios en ayuno, en oración, en búsqueda, en entrega, en santificación, en pureza, en santidad. Mantenernos conectados con Dios. Entonces, si Jesús lo hizo estando en cuerpo, estando humanamente en la tierra, nosotros también podemos tener acceso a ese trono de la gracia. Puesto los ojos, dice, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para que Jesús, escuche bien, para que Jesús llegara a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el cual se dobla toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, él tuvo que sufrir. Para que la iglesia del Señor esté un día morando con Cristo en gloria allá arriba en el cielo, tenemos que sufrir muchas veces. Tenemos que padecer muchas veces necesidades, críticas, pobrezas muchas veces, escasez. Tenemos que sufrir muchas veces, aún a veces persecuciones por causa del evangelio. Usted no espere que el evangelio va a ser fácil, que el evangelio va a ser así: tú me aceptaste y te llevo para el cielo y qué bien, ya eres salvo. Tú tienes que esforzarte, el precio tienes que pagarlo tú. No tienes que vivir pensando en que otros oren por mí, otro que ayune por mí, otro que haga esto por mí. No, esfuérzate y te vas a dar cuenta que cuando haces un esfuerzo para agradar a Dios, para servir a Dios, Dios te va a usar de la manera como tú menos lo pienses.
Hay gente que piensa, ay, ya estoy viejo, ya tengo tantos años, ya no hay lo que hacer, mejor yo solo estoy esperando la muerte. ¿Cómo así? ¿Ya terminaste tu carrera? Apenas estás empezando. Moisés tenía 80 años y Dios lo usó. Le dijo, hey, ven, mira, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que ya estás, santo es. Quita tu calzado. Ven, porque te voy a llamar para que vayas a cumplir una misión. Él pudo haber dicho, Señor, yo ya tengo 80 años, es más, ya no quiero más. Ya tengo mis hijos, tengo una posición, soy pastor de ovejas de mi suegro Jetro. Ya no, Señor, ¿para qué me vas a llamar a mí? Aunque le puso a Dios 5 excusas, Dios le debatió las 5 excusas, aún la excusa de no poder hablar. Señor, yo soy un tartamudo, nunca he hablado en público, nunca he hablado bien, que ahora me llamas a predicar. Es más, no soy un escritor y tú me estás llamando a escribir la ley, a ser un legislador. Señor, yo nunca he sido libertador y tú me estás llamando a ir a liberar a un pueblo rebelde. No, Señor, manda otro. Cualquiera quisiera escapar cuando ve que hay grandes desafíos en el camino. Pero lo que no sabes tú y lo que no sé yo muchas veces es que detrás de un desafío hay una victoria, hay una bendición. Pero todo tiene que nacer de nosotros, obedecer al llamado de Dios, obedecer a ese llamado, sin importar quién se te cruza en el camino desanimándote, qué problemas te toquen enfrentar. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a enfrentar esos desafíos, creerle a Dios y movernos con la fe y el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Cuál es la excusa que tú le pones a Dios o que le has estado poniendo a Dios durante años? Pero mira, escucha, porque esto es fuerte lo que voy a decir. Dios no te está suplicando que lo hagas. Él te está dando una orden que lo hagas, que tienes que hacerlo. Es una orden que Dios nos da. Vaya, le digo a los discípulos, y prediquen mi palabra. No, ay, si quieren vayan y ahí lo hacen después de cuando venga el tercer milenio, cuando ya. Él les dijo, vayan, sanen a los enfermos, vayan, resuciten a los muertos, vayan, les doy el poder, les doy la autoridad, vayan. ¿Sabe cuál es el problema cuando tú no quieres obedecer a Dios? Las consecuencias que vienen son catastróficas. Te vas a lamentar después de no haber obedecido a Dios en el tiempo que Dios te llamó. Vas a ver que a otros Dios los levanta. Vas a ver que otros son usados por Dios. Vas a ver que otros traen una descendencia, traen una doctrina, traen una fundación. Otros son usados. Y tú todo el tiempo sentadito en la misma banca. Va a estar enfermo, cansado, triste, aburrido. Un cristiano aburrido, cansado, hermanos. No, pero cuando tú obedeces a Dios, levanta tus manos y adoras al Rey. Y si Dios te manda, hay gente que Dios le toca el corazón a irle a hablar a un vecino o a un familiar antes que pase el problema. Y uno está ahí, ¿me levanto o no me levanto? ¿Voy o no voy? ¿Por qué no vas? Sencillamente obedece. Dale la palabra que Jesús te dijo que le dijeras, dásela. Es más, los profetas de ayer eran profetas que Dios los mandaba a decirle a alguien que se iba a morir y ellos iban. Hey, mira, dice Dios que tantos días te da de vida, así que arregla tu vida. Y se iban, vaya, yo ya di la palabra. Esa palabra, mire, quedaba haciendo efecto en el corazón y en la mente de las personas. Anda, ve, dale la palabra. Nunca calles lo que Dios te dice que hables. Dedícalo, háblalo.
Porque sería triste y lamentable que Dios a ti te dé una palabra y la persona se muera y sin que tú le hayas dado la palabra. Tienes problemas. Tienes problemas. Yo tengo un problema. Si yo no obedezco la orden, porque Dios no me está suplicando, Él me está dando a mí una orden. Anda, ve, habla, predica, enseña, instruye, corrige, hazlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No quedarme como sonámbulo, ¿verdad? Ahí, boom, boom. No, sencillamente, si tú me lo mandas, Señor, tú me vas a respaldar. Si tú me lo mandas, yo lo voy a obedecer. Pase lo que pase, yo voy y hablo la palabra. Porque es preferiblemente tener problemas con los hombres y no con Dios. ¿Con quién quieres tú tener problemas? Aunque no tienes que tener problemas con nadie. Si Dios te da una palabra, tú puedes darla, tú puedes decirla. Porque es Dios el que te está mandando. Dios. Hay gente, mire, escúcheme bien porque esto es poderoso. Hay gente que solo está esperando una palabra de un creyente, de un cristiano. Hay personas que amanecen que Dios ya les habló de noche, en un sueño, ya Dios les habló y solo están esperando que alguien venga, toque la puerta y le dé la palabra y diga: oh, Dios ya me había dicho anoche. Es verdad, hermana. Es que mire, la Biblia dice que el que es guiado por el Espíritu hace las cosas del Espíritu. Ahora, el que es guiado por la carne hace las cosas de la carne. Si tú vas a dar una palabra, escucha bien, si tú vas a dar una palabra en la carne, no la des, cállate, porque vas a ofender a alguien. Pero si tú vas a dar una palabra en el Espíritu de Dios, vas a edificar a esa persona. Le vas a decir: mira, Dios dice esto. Anoche Dios me mostró algo. Y esa persona se va a quedar tocada por Dios. Entonces, hacer la voluntad de Dios vale la pena. Vale la pena. Pero es Dios el que nos manda a hacer la obra. Es como que tú endurezcas tu corazón para trabajar y servir en la obra. Dios, realmente Dios es Dios y Él puede hacer como Él quiera. Pero Dios nos está llamando a nosotros a que seamos obedientes. Efesios capítulo 4, el verso 15. Mira lo que dice. Y verso 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Diga conmigo: unidad. Dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe de existir unidad. Cuando alguien, tú ya tienes días de no verlo, pregúntale y dile: hermano, hermana, la hemos extrañado, ¿verdad? Tiene que haber unidad. Esa unidad late en el corazón de Jesús. Esa unidad todavía no se ha llevado a cabo. Porque sabe usted que los que somos a veces números unos en criticar los errores de los demás somos nosotros. No es el mundo afuera, el mundo está sediento, hermanos. El mundo allá afuera está con hambre, está con comezón de oír la palabra de Dios. Los que padecemos de problemas, conflictos físicos y mentales, muchas veces somos nosotros. Vemos a la hermanita, a ver cómo vino vestida, al hermanito que habla, que hace.
Somos nosotros a veces que tenemos grandes problemas. Pero Jesús quiere que la iglesia esté toda unida, como se unen las coyunturas del cuerpo, que los tendones, la sangre, los huesos y la carne tienen que estar unidos, incluyendo la respiración. La respiración de nuestro cuerpo está emanada, unida a nosotros. Entonces, si nosotros necesitamos el aire, la sangre, necesitamos la comida, necesitamos la ropa, necesitamos el techo, la iglesia en general tiene que estar unida para que todo marche bien y el corazón de Jesús sea agradado. No tiene que haber discordia, tristeza, problemas y aflicciones y pobreza y que miseria y que aquí, que allá, que no me miran bien, que no me miraron bien. Murmuraciones, eso no tiene que existir, porque eso hace una división dentro de la iglesia. Como nosotros los pastores, los siervos de Dios, tenemos que estar unidos. A eso nos llama Dios, a todos los pastores, evangelistas, misioneros, apóstoles, profetas. Nos llama Dios a que estemos unidos. Le aseguro bien que si todos los siervos de Dios fuéramos unidos, ya hubiéramos ganado el mundo para Cristo. Pero como todo el tiempo vive uno pensando y criticando al otro y señalando al otro, no hay unidad. Entonces el Espíritu Santo no haya cómo derramar de su gloria, cómo hacer milagros, cómo hacer señales. Mire, escuche, porque la iglesia primitiva tenía manifestaciones. Y las primeras manifestaciones, habían 4 manifestaciones que la iglesia primitiva tuvo: señales, milagros, prodigios, y había riqueza económica. Dice la Biblia que ninguno tenía necesidad, nadie padecía necesidad. Es más, traían todo y lo ponían dentro de la iglesia. Era la iglesia la que gobernaba. No, escuche bien, porque no eran los impíos los que gobernaban la nación. Al principio no eran ellos los que gobernaban. Ellos no ponían leyes. Las leyes las ponía la iglesia. Los apóstoles ponían las leyes y dictaminaban qué se tenía que hacer y qué no en una nación. Ahora hemos perdido valores, hemos perdido principios, hemos perdido terreno. Hemos perdido terreno en la política, hemos perdido terreno en todos los medios de comunicación. El mundo ha agarrado lo que no le pertenece. Pero al principio la iglesia era la que prevalecía, era la autoridad. Los reyes venían y le pedían consejo a los pastores, le pedían consejo a los diáconos, le pedían consejo a los servidores. Y los servidores, los diáconos, estaban prestos para darle el consejo a los gobernantes. ¿Por qué hoy no funcionamos como organismo vivo? Porque todo el tiempo estamos divididos, unidos en la iglesia, pero divididos en espíritu. Ay, aquella tiene problemas. Ah, sí, seguramente el diablo la está atacando. ¿Por qué no va a orar por ella? ¿Por qué no va a orar por él? Si la unidad que el apóstol Pablo está mencionando es una unidad que une hasta concilios, une denominaciones, une a pastores, une la religión. Nos va uniendo el Señor para que Él siga siendo siempre el que gobierna la iglesia. Él es el director, Él es el que dirige, Él es el que hace y que no hace. Él es el que decide lo que se tiene que hacer y lo que no dentro de su iglesia. No somos nosotros, no se equivoque. Usted nunca va a poder manipular a Dios. Téngalo claro. Nunca.